El millonario se desgarra al ver a la mendiga negra que despertó a su hija en coma. El hospital estaba en penumbras, solo iluminado por el parpadeo tenue de los monitores. Alejandro, con las manos temblorosas y el rostro marcado por el insomnio y la desesperación, no podía apartar la vista del cuerpo inmóvil de Valentina. Su hija, su única razón para seguir, yacía atrapada en ese limbo sin respuestas, desde el accidente que había dejado su mundo hecho trizas. La mansión en el corazón de la ciudad, con sus pisos de mármol y muebles de diseñador, ahora eran apenas un escenario vacío. Todo ese lujo, esas riquezas que él había construido con esfuerzo, no podían llenar el vacío insoportable que le oprimía el pecho. Los sirvientes susurraban con miedo, los amigos se alejaban. Alejandro estaba solo, perdido entre paredes adornadas, pero sin calor. Y entonces apareció ella. Lila, una mujer sin hogar, con ropa rota y mirada profunda. En ese instante, el silencio se rompió con un suspiro débil, casi imperceptible. Alejandro sintió que su corazón se deshacía en 1000 pedazos, pero también una chispa, una llama que despertaba algo dormido en ese cuarto frío. Valentina movió los dedos, apenas un gesto, pero suficiente para prender la esperanza y la confusión en la mente de Alejandro. Nadie entendía qué estaba pasando, menos él. Pero esa mujer, que parecía arrastrar su propia historia rota, guardaba un secreto más profundo, un misterio que podía cambiar todo lo que Alejandro creía firme. La verdad que nadie le había contado. Un día, mientras Alejandro la observaba en silencio, sentado junto a la cama de Valentina, sintió una punzada dolorosa en el alma. Había algo en Lila, en su tristeza y su calma a la vez, que le resultaba inquietantemente familiar. Y entonces, sin querer, la verdad golpeó con brutalidad. Lila era la madre biológica de Valentina, esa mujer a quien su familia había separado años atrás. El mundo de Alejandro se tambaleó, entre el deseo ardiente de recuperar a su hija y el miedo paralizante a enfrentar esa verdad. Su orgullo se resquebrajó. Cada instante al lado de Lila era una batalla interna, y mientras ella peleaba con sus propios fantasmas, la pobreza, el abandono, los recuerdos de un pasado doloroso, las piezas de un rompecabezas oscuro comenzaban a encajar. Los rumores, las miradas de los asistentes del hospital, los susurros que corrían por los pasillos, todo daba vueltas en una tormenta interminable. Lo que parecía un simple despertar era el inicio de una tormenta que no solo amenazaba el futuro de Valentina, sino la vida misma de Alejandro y Lila. ¿Podrá Alejandro soltarse del egoísmo y encontrar la redención? ¿O la verdad lo destruirá antes de que pueda salvar lo que más ama? La historia apenas empieza, y el destino de estos tres está a punto de entrelazarse de la manera más inesperada. El amor, el dolor y la culpa se chocan sin piedad. Y aunque echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lila se quedó allí con la mano de Valentina sostenida entre sus dedos. Las lágrimas se presionaron en los ojos de Alejandro, mezclando sus miedos y deseos, mientras el silencio del hospital pesaba como una losa. Pero era un silencio tenso. Algo no estaba bien. Sentía que la angustia le recorría el cuerpo y le apretaba la garganta. De repente, la luz del pasillo titiló. Un grupo de médicos entró en la habitación, sus rostros serios. Uno de ellos, el doctor García, miró a Alejandro directamente a los ojos. Necesito. El corazón le latía en las sienes. ¿Qué más podía suceder? Había pasado por tanto. Salieron al pasillo, donde el parpadeo de las luces hacía que la atmósfera se sintiera aún más inquietante. Tu hija, empezó el doctor. Alejandro se tensó. Los resultados han regresado.
Hay algo que necesitamos que sepas. Un frío helado le atravesó el cuerpo. Ella está en coma debido a una condición genética que desconocíamos. Las palabras le costaron entender. ¿Qué condición? ¿Cómo? Preguntó con la voz entrecortada. El doctor le mostró una hoja de papel. Sufre de una enfermedad rara, que podría haber sido hereditaria. Alejandro sintió que el aire desaparecía. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué tenía que ver Lila con todo esto? ¿Era posible que su pasado la persiguiera de nuevo? Mientras el doctor explicaba, Alejandro miró hacia la habitación de Valentina. En ese momento, a través de la ventana del pasillo, pudo ver a Lila mirando hacia él, con una mezcla de ternura y tristeza. Un par de enfermeras la observaban como si fuera un fantasma. Lila sonrió, pero había algo en su mirada que no encajaba. Había un pesar oculto. Sin que nadie lo notara, Lila levantó una mano, casi como si estuviera en una especie de trance, y murmuró algo. Aunque no pudo escuchar las palabras, Alejandro sintió un escalofrío correr por su espalda. Era como si llamara a su hija, un puente hacia lo desconocido. De pronto, un grito desgarrador resonó en el pasillo. Un hombre irrumpió gritando con desesperación. Era un señor mayor, con canas y ojos inyectados de furia. «Ustedes, ¿dónde está mi hija?», exclamó, mirando a todos con furia ciega. Han estado ocultando la verdad. Alejandro, confundido, dio un paso hacia adelante. ¿Qué significaba eso? El doctor intentó calmar al hombre, pero él lo ignoró. Sabía que una de ellas estaba viva. «No permití que me robaran a Valentina», gritó, dirigiéndose directamente a Lila. «Eres tú, ¿verdad?». Fue como si una bomba acabara de detonar en medio de su mundo. La gente a su alrededor murmuró con horror. Alejandro se quedó helado, asimilando esas palabras. ¿Qué estaba pasando? Lila palideció, y su mirada se tornó distante y sombría. Nunca había imaginado que algo así pudiese ocurrir. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en su mente, pero la convicción era devastadora. «¿Qué significa esto?», le exigió Alejandro a Lila, pero ella no podía responder. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y en su rostro existía una mezcla entre temor y tristeza. El caos se desató alrededor. Murmullos, la tensión se palpaba. Alejandro se sentía como un náufrago en medio de un tsunami. Todo lo que creía saber se desmoronaba. ¿Era Lila realmente la madre de Valentina? ¿Y quién era ese hombre que decía que tenía a Valentina? Las respuestas estaban al borde, pero la confusión y la incertidumbre lo abrazaban. Y con cada segundo, la tormenta se acercaba, lista para arrastrar todo lo que conocía. Todo estaba a punto de cambiar, pero Alejandro no sabía si estaba preparado para enfrentar la verdad. El futuro se tornó aún más incierto. El caos continuaba. Las voces se entremezclaban con murmullos y sollozos. Alejandro se sentía atrapado como un ratón en una trampa. La tensión creció en el aire. Podía sentirla, pesada, casi palpable. Lila no le respondía. Su rostro reflejaba un mar de emociones, lucha y dolor. Quería gritarle, exigir respuestas, pero las palabras se atascaron en su garganta. De repente, el hombre mayor se acercó a Lila con una mirada fiera, lleno de furia contenida. «Tú», gritó, «no puedes salir de aquí sin enfrentar lo que has hecho». Esa frase caló hondo en Alejandro, quien miró a Lila, buscando respuestas, pero ella estaba congelada, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. «¿Qué está pasando?», fue lo único que logró decir Alejandro, sintiendo que la presión en su pecho se intensificaba. Nadie parecía tener respuestas claras. El doctor intentó intervenir, pero el hombre lo apartó de un empujón. La situación estaba fuera de control. «Valentina tiene derecho a saber la verdad», el viejo gritó, la voz resquebrajándose por la emoción. «Tú la separaste de mí, y no solo a ella, a todas». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lila se tambaleó.
sus ojos llenos de recuerdos dañinos, mientras la multitud comenzaba a murmurar, confundida y temerosa. «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, ahora más aprensivo que nunca. Cada palabra del hombre le hacía sentir que algo en su mundo se desmoronaba. «No lo sabes, ¿verdad? Tú, el gran millonario que lo tiene todo, no tienes idea de tu verdadera historia. Valentina no es solo tu hija adoptiva. Es parte de un secreto mucho más oscuro». La multitud contuvo la respiración. La tensión era insoportable. Lila, al escuchar esas palabras, se cubrió el rostro con las manos. «No, por favor», murmuró, todo su peso emocional pareciendo aplastarla. Alejandro sintió como si la gravedad del mundo entero se estuviera centrando en él. «¿Qué secreto? ¡Habla!», exigió Alejandro, su voz al borde del quiebre. El hombre dio un paso adelante. «Esa niña es hija de Lila y de mí. Valentina es también mi hija». Un destino cruel se había revelado. La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que agarrarse de la pared. ¿Era posible? Aquel hombre no solo era un desconocido, era indiscutiblemente la figura paterna que nunca conoció Valentina. Todo se arremolinaba en su mente. El dolor, la angustia, pero sobre todo, la confusión. Lila se desplomó, llorando mientras sus lágrimas caían como piedras. «No era mi intención. Lo hice por su bienestar», sollozó. Alejandro estaba perdido, atrapado en un torbellino de emociones. Sus ojos salieron disparados hacia Valentina en la habitación, quien seguía atrapada en su silencio. «¿Esto es cierto?». Alejandro se volvió hacia Lila, su voz llena de incredulidad. «¿Es Valentina realmente tu hija? ¿Y la de él?». El caos de murmullos y miradas lo envolvió, pero solo la respuesta de Lila le importaba. Los rostros de la gente a su alrededor se tornaron espectros de incredulidad. El doctor García, pálido como un fantasma, trató de calmar la situación, pero nada parecía funcionar. La atmósfera se tornó irrespirable. «Lila, ¿quién es realmente este hombre?», preguntó Alejandro, el miedo y la rabia apoderándosele su voz. Pero lo que seguía a esa pregunta fue aún más impactante. En medio del tumulto, el hombre se volvió hacia Lila y en un gesto de desesperación gritó: «Eres parte de una red más grande. No estamos a salvo aquí». Las luces del pasillo comenzaron a parpadear de nuevo, y un grupo de seguridad apareció al fondo. La alarmante advertencia del hombre resonó en los oídos de Alejandro como un eco inquietante. «No dejes que se la lleven otra vez», decía, antes de que la seguridad lo arrastrara fuera, dejando solo una estela de confusión. «¿Qué red? ¿Qué significa eso?», Alejandro exigió una vez más, sintiéndose más perdido que nunca. Pero Lila no respondió. Ella solo miró al suelo, entre lágrimas, como si el peso de sus decisiones le impidiera levantarse. El eco del grito del hombre resonó en su mente. El pasado, el presente y el futuro se estaban entrelazando en una densa red de mentiras. Alejandro entendió que la verdad se escondía detrás de cada mirada y cada palabra, pero ¿podría descubrirla antes de perderlo todo? Mientras Valentina permanecía en su coma, un nuevo horror se acercaba. ¿Realmente estaban a salvo todos ellos? La historia apenas comenzaba, y en su corazón, Alejandro supo que lo peor aún estaba por venir. El caos continuaba. Las voces llenaban el aire como una tormenta. Alejandro se sentía atrapado. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Miró a Lila, quien parecía perdida, luchando contra su propia tormenta interna. La angustia se reflejaba en su rostro, mientras el hombre mayor ardía de furia. Las palabras que había pronunciado lo atravesaron como un disparo. «Valentina es también mi hija», resonaron en su mente. No podía comprenderlo, no podía creerlo. ¿Qué significaba todo esto? Las miradas de la multitud
lo aplastaban, cada uno con su propio juicio. Sentía que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Entonces, un sonido seco cortó la tensión, un estruendo como de cristal rompiéndose. Todos miraron hacia la ventana. Una nube de humo negro irrumpe por el pasillo, cubriendo todo como una sombra. El pánico estalló. La gente gritó, empujándose unos a otros, buscando una salida. ¡Salgan! ¡Es un incendio!, gritó un enfermero, corriendo al extremo opuesto. Alejandro sintió el horror apoderarse de él. Su instinto le gritaba que no podía perder a Valentina, que no podía dejar que la confusión de ese momento lo consumiera. «¡Valentina!», gritó, hacia la habitación cerrada donde su hija permanecía en coma. Lila lo siguió, sus pasos tambaleantes. Atrapada en el miedo y las lágrimas, las luces comenzaron a parpadear, el humo llenaba el aire, y el silencio se había convertido en un grito ensordecedor. Con una bravura amparada por el terror, Alejandro empujó la puerta de la habitación, encontrándola oscurecida por el humo. «¡Valentina!», clamó mientras avanzaba. A través de la niebla, su corazón se detuvo. La cama estaba vacía. Su hija no estaba allí. «¿Dónde está?», murmuró, aterrorizado. Buscó en la cama, en cada rincón, pero lo único que pudo sentir fue el frío de la ausencia. Lila a su lado temblaba. «¡Valentina!», volvió a gritar, su voz rota por la desesperación. Fue entonces cuando un débil susurro llegó a sus oídos, como un eco lejano. Se giró hacia la esquina de la habitación, donde una figura pequeña se veía débil en el umbral. Era una niña. No era Valentina, pero se parecía a ella. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de confusión y miedo. Fue un momento surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido. La niña habló con voz temblorosa. «¿Mamá?». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de él. «¿Qué? ¿Quién eres?», preguntó confundido. Lilas se quedó paralizada, sus rasgos distorsionados entre el horror y la sorpresa. La niña dio un paso hacia Lila. «Mamá, no me dejes». El caos continuó afuera, pero en ese instante todo se volvió un susurro lejano. La realidad que conocía se había roto en 1000 pedazos. ¿Quién era esta niña? ¿Qué significaba todo esto? La conexión era innegable, pero Alejandro no podía procesarlo. Cada segundo se sentía como una eternidad. La niña miraba a Lila con una profunda mezcla de anhelo y miedo. Alejandro no podía ignorar la revelación que golpeaba su mente, una verdad devastadora. «No puede ser, no puede ser». Fue como si Lila se hubiera desvanecido. Su mirada pasó del terror a la tristeza. «No, no lo sabía», murmuró, cubriéndose el rostro. Alejandro sintió que le aplastaba la culpa. La niña dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia Lila. De repente, las luces del pasillo se apagaron por completo, sumergiéndolos en la oscuridad. Un grito resonó cerca, y una figura apareció de entre las sombras. Era el hombre mayor, su rostro torcido por la angustia. «No, no pueden llevarse a mis hijas otra vez». La confusión se transformó en terror absoluto. ¿Cuántas más verdades había escondidas en esta maraña de desesperación? Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba, y cada vez que creía tener casi la respuesta, nuevos secretos surgían como sombras acechando. La niña estaba ahí, frágil y asustada, y Alejandro sabía que debía protegerla, aunque no entendía nada. ¿Y qué extraño destino lo había traído hasta este momento? En un instante, la historia de su vida se retorcía ante sus ojos. ¿Era posible que su lucha por Valentina iba más allá de lo que jamás imaginó? La oscuridad, ahora más densa, se convertía en un laberinto de preguntas y revelaciones inminentes. El humo en el aire se convirtió en símbolo del secreto, de la red que los había atrapado a todos. Alejandro se preguntó, ¿qué haré ahora?
dando un paso al frente, con el nudo en la garganta y el corazón latiendo desbocado. La lucha apenas había comenzado. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y él debía encontrarla antes de que la oscuridad se lo tragara todo. El caos continuaba, y el aire se sentía denso. Alejandro miraba a la... ¿Quién era ella? Un eco de Valentina, una sombra del pasado que traía consigo un torrente de recuerdos y nuevas preguntas. ¿Mamá? La pequeña palabra resonó en sus oídos y de pronto todo pareció estallar. Lila dio un paso hacia adelante, pero su rostro estaba lleno de horror, de un miedo palpable. No, no puede ser, murmuró, como si las palabras la quemaran en la lengua. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, pero antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, el hombre mayor irrumpe nuevamente. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y desesperación. «Tú no tienes idea de lo que has hecho». Alejandro sintió que su cabeza daba vueltas. Las voces alrededor comenzaban a entrelazarse, como un coro ensordecedor. De repente, la niña temblorosa retrocedió. «¿Qué, papá?», pronunció, su voz un hilo. Alejandro sintió que un rayo le atravesaba el pecho. Su mente se llenó de preguntas. ¿La niña se estaba refiriendo a...? Todo parecía un torbellino de confusiones. Lila quedó paralizada. «No, cariño, yo no soy tu madre». Su voz temblaba, pero había un giro en sus palabras, un giro que lo golpeó como un balde de agua fría. La incertidumbre se coló entre ellos como un fantasma, mientras la somnolienta realidad de la habitación giraba. Un sonido sordo explotó en el pasillo, un estruendo de pasos apresurados, y la seguridad del hospital apareció en la escena. En la confusión, un agente levantó la voz. «Todos deben evacuar. Hemos recibido una alerta de un posible secuestro». El pánico se desató. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, sumiendo todo en una penumbra inquietante. Alejandro sintió que su corazón latía ferozmente, mientras la multitud se movía en un frenesí. «No, Valentina, no podemos dejarla», gritó, pero la realidad tomó un giro aún más sombrío. De las sombras un hombre apareció, oscuro como un nubarrón, con una mirada amenazadora. «Dame a la niña», bramó, y todos se detuvieron en seco. La seguridad quedó paralizada, como si un hechizo les hubiera atrapado. Alejandro, sintiendo que cada fibra de su ser se encendía, se interpuso entre la amenaza y la frágil figura de la niña. «No te acerques», su voz salió con fuerza, aunque su corazón temblaba. Pero el hombre lo ignoró, avanzando cada vez más. Lila, con lágrimas corriendo por su rostro, gritó algo, pero solo logró hacerse eco entre el ruido ensordecedor. «Es mejor que la entregue, o te arrepentirás», respondió el hombre con una calma helada. En un instante la atmósfera se volvió electrizante. Alejandro se sintió envuelto en una burbuja de terror, sabiendo que tenía que tomar una decisión, un movimiento. Con un movimiento súbito, el hombre lanzó una explosión de gas lacrimógeno, llenando el pasillo de humo espeso. Gritos estallaron y la multitud empezó a correr, desesperada por escapar de la nube que se cernía sobre ellos. Alejandro sintió un ardor en sus ojos y en su garganta, pero no podía rendirse. La niña estaba con él. Era parte de este lío que nadie podía comprender. De repente, como si el destino se manifestara, Lila cayó al suelo, su rostro descompuesto, revelando una verdad desgarradora. «No, no, no». Alejandro se acercó a ella, pero el horror en su mirada lo detuvo. «Es verdad. No soy quien crees. Soy». Un eco de traiciones pasadas se apoderó del lugar mientras la niña temblaba a su lado. «¿Qué quieres decir?». Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba en un instante. Lila le lanzó una mirada devastada y todo lo que había creído de ella comenzó a desvanecerse. ¿Realmente quién era ella? ¿Quién era esta niña que decía ser su hija, y a la vez la conexión de Lila con el oscuro pasado que había intentado enterrar?
La neblina del gas empezó a despejarse lentamente, pero ya nada era claro. Alejandro, entre confusiones, yacía al borde del abismo de una verdad que podía cambiarlo todo. La realidad se retorció en su cabeza, mientras el hombre oscuro comenzaba a retroceder a las sombras, llevando consigo el último vestigio de sus peores temores. Aún estaba ahí, pero el eco de su presencia vibraba por todo el hospital. Alejandro supo que debía encontrar respuestas, pero ¿cuál era la verdad y a qué costo? Todo lo que creía conocer estaba por desmoronarse, y no sabía si podría sop. Alejandro sintió cómo la desesperación se apoderaba de cada rincón de su ser. La niña seguía frente a él temblando, mientras que el caos se desataba a su alrededor. Lila permanecía paralizada. Sus ojos reflejaban el horror y la tristeza al mismo tiempo. ¿Qué hacía aquella niña allí? ¿Y por qué decía mamá? Todo parecía un mal sueño. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, su voz tensa, quebrada. La niña lo miró con esos ojos grandes y oscuros que tanto hacían eco de Valentina. Pero había algo más, algo que conectaba las piezas que se habían roto de su vida. El humo comenzaba a disiparse, pero no lo hacía de las dudas en su mente. Soy una parte de ustedes, balbuceó la niña, con voz temblorosa. Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. Valentina y yo compartimos heridas. Esas palabras resonaron como una campana en su cabeza. La conexión lo atrapaba. El pasado regresaba, desnudándole. Lila, con un gemido suave, tomó la mano de la niña. No, no puede ser, murmuró, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. La atmósfera se tornó aún más oscura cuando el hombre mayor regresó, sus ojos llenos de rabia. «Tú eres parte de esto. Tú lo sabes», gritó, su voz resonando como un trueno en la habitación. Alejandro sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Qué podía estar ocurriendo? «¿Qué es lo que sabes?», exigió, desbordando impotencia. La multitud alrededor se había quietado. Todos estaban atrapados en el instante, temblando, en la anticipación de su respuesta. «Ella es parte de la razón por la que Valentina está en coma», dijo el hombre, la voz entrecortada. «La condición genética, todo, está relacionado contigo, Lila y yo. Valentina no es solo tu hija, es mi hija también». Un silencio pesado se apoderó del lugar. La revelación le cayó a Alejandro como un jarro de agua fría. Nunca había imaginado tal conexión. Tú eres su padre», balbució, sintiendo cómo el mundo giraba a su alrededor. Los fragmentos de su vida, de su lucha, de su amor por Valentina, se desmoronaban ante sus ojos. «¿Qué has hecho, Lila?», preguntó, entre el asombro y el dolor. Las lágrimas caían de su rostro, mientras la realidad cruda lo atravesaba. «Yo no sabía», respondió ella incrédula, como si no pudiera procesar la magnitud de su propia verdad. Un sonido ensordecedor cortó la tensión cuando la seguridad del hospital entró en la habitación. «Todos afuera, evacuación inmediata», gritaron, sus rostros graves. La confusión se adueñó nuevamente del ambiente, pero Alejandro solo podía pensar en aquella angustiante revelación. «No, no te vayas», le rogó a Lila, mientras el caos estallaba a su alrededor. La niña dio un paso adelante hacia el hombre mayor. «Papá, no me dejes aquí», dijo con un hilo de voz. Fue como si el suelo se abriera bajo él. La verdad que todos habían tenido siempre estaba aflorando, y sus corazones se mantenían a la expectativa. ¿Qué significaba realmente esto? ¿Cuántas vidas habían estado entrelazadas en un hilo peligroso que podía cortarse en cualquier momento? «Lárgate de aquí», gritó el hombre, mientras la seguridad intentaba llevarlo fuera. «No te llevaré a ninguna parte», replicó, un puño levantándose en una mezcla de determinación y angustia. «Valentina necesita saber la verdad», insistió el hombre. Alejandro sintió que su mundo se hundía. Todo lo que pensó que conocía se desmoronaba. La historia de su vida
se transformaba en un torbellino de secretos, revelaciones y culpabilidades. «¿Es cierto?», le preguntó a Lila, su corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Eres realmente su madre? ¿Y él es su padre?». Las palabras escapaban de su boca, llenas de poder. La mirada de Lila se tornó sombría, y Alejandro captó el brillo de un secreto oculto. «Allí hay algo más», murmuró ella en un hilo de voz. Alejandro se sintió detenido en el tiempo. La tristeza, el dolor y la lucha estaban a tan solo un susurro. «Hay algo en mí, en mi pasado, que puede destruirnos a todos», confesó, mientras su rostro se deformaba entre la agonía y el miedo. El hombre la miró, los ojos chispeantes de furia y desesperación. «Si no lo detienes, perderás a todos los que amas, inclusive a Valentina». La premura en su voz lo llenó de desasosiego. «¿Qué planeas hacer?», le gritó. «Aléjate de ella y de la niña», exigió Alejandro, furioso por la confrontación, mientras el caos estallaba. Era una red de traiciones, un juego de mentes en el que él apenas entendía su papel. «Es hora de la verdad», gritaron, como si todo lo que había sido, ambos ya no fuera suficiente. Entonces, como una bomba de tiempo que había estado a punto de estallar, un estruendo retumbó en el pasillo. Una explosión lamió las paredes del hospital, sacudiendo todo a su alrededor. La arena del tiempo se había acabado. Todo el mundo hizo un grito ensordecedor. Alejandro sintió cómo el mundo se oscurecía, y en medio de la confusión, la última imagen que tuvo en su mente fue la de Lila y la niña junto a él. Atrapadas entre el fuego que ardía y la verdad que amenazaba con consumir todo. El estruendo de la explosión aún resonaba. Alejandro se quedó paralizado, con la adrenalina corriendo en su sangre. La habitación se llenó de humo. La figura del hombre en la esquina se desvanecía entre el caos, y por un momento todo se detuvo. La pequeña delante de él, temblando, parecía disappearing. «Papá», repitió, sus ojos llenos de confusión. En su mente las palabras resonaban como un eco, repetidas y desdibujadas. Alejandro se sintió atrapado entre su deseo de protegerla y el horror de la realidad que enfrentaban. «¿Qué quieres decir con papá?», preguntó con voz temblorosa, tratando de encontrar un sentido en el torbellino de su mente. Un silencio tenso se apoderó del lugar, y todas las miradas se centraron en la niña, en Lila, que se mantenía en un rincón, su rostro pálido como un lienzo, empapado en angustia. «No, no puede ser», Lila lanzó, dando un paso hacia atrás. «Ella no puede ser mí». Pero antes de que pudiera terminar la frase, el hombre mayor la interrumpió. Sujeta el brazo de Alejandro con firmeza. «Tienes que escucharme. Ella es la única manera de salvar a Valentina. Sálvala, sabes que hay una conexión», gritaron, empujando a Alejandro al borde de la desesperación. En ese momento, sintió que el mundo se le escapaba, y con cada palabra que el hombre decía, su piel se erizaba. No podía creer lo que estaba escuchando. La tensión se volvió eléctrica. Lila se desplomó contra la pared. Las lágrimas desbordaban de sus ojos. Alejandro sintió un nudo en la garganta al ver su dolor. Pero había algo más, algo en la conexión entre la pequeña y Lila que le hizo preguntarse si la vida que había construido estaba basada en un engaño. «¿Eres tú quien realmente separó a Valentina de mí?», le gritó, furioso. La verdad lo abrazaba como una sombra oscura. «Tú que has estado al lado de ella todo este tiempo». La niña, viendo la reacción de Lila, se adelantó. «Mamá, por favor, no me dejes». Su voz retumbó como un trueno en los corazones de todos presentes. La mirada en su rostro era de pureza, y eso rompió algo dentro de Alejandro. «¿Por qué no me dijiste que podías ayudarla?», exigió a Lila, una mezcla de furia y dolor. Ella levantó la mirada, y por un breve momento, sus ojos fijos parecían mirar más allá. «No lo sabía, no sabía que esto se complicaría así», murmuró. Pero en ese instante, como si el universo se moviera en cámara lenta, un grito desgarrador surgió desde el pasillo. Una figura encapuchada apareció, avanzando rápido, anotando el caos. Alejandro intentó moverse, pero el hombre mayor lo sujetó. «No, es una trampa»,
El encapuchado se acercó peligrosamente. Su rostro era una sombra, pero había algo inquietante en su actitud. «¡Entreguen a la niña!», bramó, avanzando con una determinación que dejaba sin aliento. El pánico se expandió como una sombra. En esos segundos, la atención de todos se centró en el nuevo intruso. El encapuchado levantó una mano, mostrando un objeto brillante. Un cuchillo. «Entreguen a la niña, o nadie saldrá vivo de aquí». El corazón de Alejandro latió con fuerza. «¡No te acerques a ella!», intervino, sintiéndose como un león protegiendo a su cría. En un instante de adrenalina pura, se lanzó hacia enfrente. Pero el hombre mayor lo detuvo. «No, te están utilizando. Nosotros estamos en el centro de algo aún más grande. ¿Cómo podía haber tanto lío? No era solo sobre Valentina. No era solo sobre ellos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué están ocultando?». Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba. El hombre encapuchado sonrió, una sonrisa fría. Todo comenzó con una promesa. Pero las promesas son para los débiles. El cuchillo brilló más, como si deseaba traer a todos hacia su caos. En medio del grito ensordecedor, la niña clamó: «No soy un trofeo. ¡No me usen!». Su voz, llena de terror y valentía, caló hondo en ellos. El encapuchado dudó. En ese instante, el mundo pareció pasar a un segundo plano. Lila, con lágrimas corriendo, desgarró el silencio. Ella no es la razón de su odio, es parte de esto. Alejandro miró a Lila, la rabia y la angustia luchando dentro de él, preguntándose si su verdadera historia era aún más oscura. Todo se conecta. Ahora entenderás lo que hemos estado ocultando. El hombre mayor gritó, su voz golpeando el aire. Alejandro sintió que las palabras se aferraban a él como cadenas. ¿Cuál era la verdad que tantos ocultaban? La señal de que lo peor aún estaba por venir. La habitación se llenó de humo otra vez. La niña comenzó a temblar. Todas las miradas reposaron sobre ella. Y con cada segundo que pasaba, Alejandro gritó: «¡No! ¡No se la lleven! ¡No a ella!». Pero el caos había estallado, y lo único que sabía era que la revelación que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo para siempre. ¿Qué más podían estar escondiendo? La oscuridad ya había comenzado a cubrir su mente. El estruendo de la explosión aún resonaba. Todo giraba en un torbellino de humo y gritos. Alejandro se sentía atrapado, como un pez en una red. La figura encapuchada amenazante estaba delante de él, y el aire estaba cargado de tensión. La niña seguía temblando, agarrada de la mano de Lila. Sus ojos reflejaban una mezcla de terror y expectativa. «¡Entreguen a la niña!», era un grito que resonaba con poder. Alejandro, con el miedo apretándole el pecho, sabía que no podía permitir que se la llevaran. «¡No te acerques a ella!», gritó, la rabia y la protección brotando sin control. Pero el encapuchado avanzaba, y el caos a su alrededor se convertía en un mar de desesperación. «¿Por qué? ¿Qué quieres de ella?», preguntó Alejandro, su voz temblando entre la ira y la confusión. «Ella no es un objeto». El encapuchado, y con una sonrisa sádica, giró su rostro hacia la niña. «No te preocupes, pequeña. Solo necesito que me digas a quién le perteneces. Dímelo y te dejaré marchar». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Lila, pálida, miró a su hija, y Alejandro sintió que la verdad crujía en el aire como un hilo a punto de romperse. «No, no la toques», dijo Lila, pero la niña, llena de valentía inesperada, respondió: «Soy la hija de mi mamá y de mi papá». Las palabras cayeron como un trueno. Un silencio helado llenó la habitación, y todos se giraron hacia la pequeña. La tensión se cortaba con un cuchillo. Alejandro sintió una sacudida en su pecho. ¿Había algo más que no sabía? ¿Quién era realmente esta niña? ¿Qué acabas de decir? El encapuchado se acercó. Su mirada se volvió más intensa. «¿Qué sabes, pequeña?». «Sé que tengo 2 familias.
dijo la voz firme. Una es Lila, y tú también. Eres mi papá. El mundo de Alejandro se desmoronó. ¿Qué? ¿No puede ser? Sus palabras se quedaron atragantadas. El hombre mayor estalló en cólera. Eso no puede ser. Tú no sabes nada. Sus ojos estaban llenos de rabia y dolor. Claro que sé, dijo la niña, con una calma que cortaba como el acero. Estoy aquí porque tengo que encontrar la verdad sobre mi mamá y mis hermanas. Todos se quedaron en shock. Hermanas. ¿Cuántas más había? La revelación corrió por el aire como un relámpago. No hay hermanas, dijo el hombre con voz temblorosa. Valentina es tu única hermana. Pero el encapuchado, confundido, se giró hacia él. Eso no es lo que me dijeron. El caos de la habitación se fue incrementando. Alejandro sintió que cada palabra se aferraba a su mente, abriendo puertas que creía cerradas. «¿Tú, quién eres realmente?», le gritó al encapuchado. «¿Qué sabes sobre mi familia?». Pero el encapuchado se quedó parado, con una sonrisa torcida. «Tu familia es solo un peón en un juego mucho más grande, Alejandro. Todos ustedes son el resultado de algo que estaba destinado a suceder desde el principio». Se llevaron la mirada a Lila, perpleja. «¿Qué significa eso?», ella preguntó con la voz quebrada. Alejandro tomó su mano, la presión de su agarre uniendo sus mundos caóticos. «Te necesito, por favor», dijo, su voz temblando. En ese momento, el encapuchado miró a la niña y con un giro engañoso agregó: «Y tú, pequeña, estás en medio de algo que jamás entenderás». La mirada desafiante de la niña probablemente había despertado algo dentro de él. Podía ver en su rostro un atisbo de miedo, pero su valentía la mantenía firme. El hombre mayor en realidad había caído en una especie de trance. «No dejes que ella se vaya otra vez», murmuró, mientras sus ojos se perdían entre la confusión, como si intentara aferrarse a un recuerdo olvidado. El encapuchado, aprovechando el momento de debilidad, saltó hacia adelante, intentando apoderarse de la niña. Pero justo antes de que pudiera alcanzarla, un grito resonó por el pasillo. Fue como un hacha que cortó la tensión. «¡Atrás!», alguien gritó, y el patrón de la desesperación se rompió de nuevo. Alejandro se dio vuelta y vio a varios hombres de seguridad, armados y decididos, irrumpir por la puerta. «¡No se muevan!», gritaron, y el encapuchado retrocedió, viendo. El terror y la adrenalina llenaron la habitación, pero Alejandro estaba decidido. «¡Atrapa a ese hombre!», clamó mientras avanzaba hacia el encapuchado, decidido a proteger a la niña a toda costa. Pero mientras corría hacia él, un nuevo giro sorprendió a todos. De la esquina emergió otra figura, una mujer, con el rostro cubierto, que interrumpió el caos. «¡Detente!», gritó, y todos los ojos se giraron hacia ella. Fue un momento de total parálisis. La mujer quitó la capucha y reveló su rostro. Era la madre de Lila, y con esa revelación, todos supieron que las conexiones no solo eran más extensas, sino también más complicadas de lo que se había imaginado. «Tú no deberías estar aquí», gritó Lila. La tensión se elevó, y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué significaba todo esto? La verdad que se escondía entre ellos ya no iba a ser fácil. ¿Qué más secretos surgirían de la sombra de este nuevo aliado? Todo lo que sabían y amaban se retorcía en una sola pregunta. ¿Cuánto más podrán soportar antes de que todo se derrumbe por completo? La revelación se quedó suspendida en el aire. La madre de Lila, con la cara marcada por el tiempo y el sufrimiento, abrió los ojos con un destello de verdad. «No. No sé por qué volví», murmuró, su voz quebrándose. «Siempre temí por lo que había dejado atrás». La habitación se llenó de murmullos, una tensión palpable que amenazaba con estallar. «¿Qué quieres decir? Por favor, explícalo», exigió Lila, incapaz de contener su desesperación. La siguiente respuesta de la mujer fue un susurro, cargado de secretos. «Vinieron por mí, por la niña, varios años atrás.
Eran parte de una organización que juega con vidas. Se llevaron a Valentina y a otras. Debía haber hecho más para detenerlo. El encapuchado, que había estado agazapado, pareció enciarse. «Tú también lo sabías», dijo, con malicia en su mirada. «Eres parte de esto». Alejandro, en el punto más oscuro de la confusión, se dio cuenta de que las piezas del rompecabezas se estaban apretando de una manera que dolía. La historia no era solo sobre su hija. Era un hilo que conectaba a todos. Lila se tambaleó, con la mirada perdida. «No podía recordar. Me hicieron olvidar», susurró, las lágrimas formando un río en sus mejillas. «Viví en la ignorancia por años, pero no puedo dejar que este ciclo continúe». Los hombres de seguridad giraban en torno a la escena, con rostros marcados por la incredulidad. De repente, alguien lanzó un grito que paralizó a todos. Una explosión. Un segundo estruendo envió ondas de choque por el pasillo como si el mundo colapsara hacia ellos. El encapuchado retrocedió, sus ojos llenos de pánico. Fue un momento de caos total. El humo denso se escurrió del pasillo y un grito desgarrador resonó. «¡Arriba!», alguien clamó. El gritería estalló y la habitación se convirtió en un tornado de movimiento. Alejandro, entre el miedo y la urgencia, tomó de la mano a la niña. «¡Llévala!», gritó a Lila, quien apenas podía dejar de temblar. Mientras todos corrían hacia la salida, una fuerza oscura se abalanceó contra ellos. El encapuchado forcejeó con los agentes de seguridad. La confusión siguió creciendo. De pronto, todo se detuvo. Una figura familiar, desvaneciéndose en la niebla. Era un chico joven, con el rostro lleno de cicatrices, quien tras un instante de reconexión profunda, gritó: «Soy yo. No puedes dejarme en el pasado». La atmósfera se heló. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Quién eres?», balbuceó, mientras recordaba algo perdido en su memoria. El chico sonrió, una risa rota. «Soy tu hijo, tu verdadero hijo». Un alarido colectivo se elevó ante la revelación, y Alejandro se sintió caer en un abismo de incredulidad. Todo lo que había creído se desmoronó en un instante. La conexión que había sentido siempre con Valentina se tornó un rompecabezas aún más complicado. «No puede ser posible. Esto es una locura», gritó, tratando de entender su nuevo nivel de caos. El chico avanzó, pero no pudo avanzar más. Entre el humo y los gritos, algo se interpuso en el camino. «No puedes huir de la verdad, Alejandro». El tiempo se detuvo. Cada persona contenía el aliento, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. La madre de Lila se cubrió la boca, los ojos desorbitados. «No, esto no puede ser cierto», gritó, su voz resonando con el eco de los recuerdos enterrados. «Deja de decir tonterías», Alejandro gritó, la rabia y la confusión revoloteando en su pecho. El chico sonrió con tristeza, pero había algo en su mirada que lo hizo creer. «Nunca debiste olvidarte de mí, pero no soy solo tu hijo, soy parte de una historia más grande». En el caos, la luz comenzó a parpadear. Los hombres de seguridad intentaron controlar la situación, pero el espacio se llenaba de humo, gritos y sombras. Alejandro sabía que tenía que actuar, que si no lo hacía, lo perdería todo. Pero ¿cómo podía luchar contra un pasado que creía haber dejado atrás? La sala se desvanecía, y justo antes de que todo se congelara en la desesperación, el chico levantó la mano. «Si no enfrentamos esto juntos, perderemos a Valentina. El tiempo corre, y no somos los únicos en peligro. Ellos vienen por nosotros». Con esas palabras, el suelo tembló bajo sus pies. Un estruendo retumbó en el fondo, resonando cada vez más fuerte. La habitación se convirtió en un campo de batalla entre el pasado y el presente. Alejandro miró a Lila y luego al niño, sintiendo cómo la confusión y el amor mezclados hacían su corazón añicos. «¿Qué harán ahora?», terminó el chico, en un susurro ansioso. La respuesta brillaba en la oscuridad, pero llegar a ella significaba enfrentarse a una verdad desoladora.
La revelación había cambiado las reglas del juego, y la imagen familiar que Alejandro había construido se desmoronaba con cada segundo que pasaba. El camino hacia la verdad era incierto, y el futuro se presentaba aterrador y confuso. Pero Alejandro sabía que ahora no podía rendirse. No mientras Valentina y su nueva realidad estuvieran en juego. La habitación se llenó de caos, un tumulto de voces y sombras. El estruendo de la explosión aún retumbaba como un eco aterrador. Alejandro sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Miró a la niña con esos ojos T. No puedo dejar que se la lleven, pensó mientras se preparaba para actuar. El encapuchado avanzó un paso más, pero Alejandro se interpuso. La furia y la desesperación ardieron en su pecho. «¡Detente!», gritó, su voz resonando por encima de los gritos. La atmósfera estaba cargada de ansiedad, y cada segundo se sentía como una eternidad. Lila, paralizada por la revelación del niño, apenas podía concentrarse. «No lo sabía», exclamó, angustiada. Cada palabra que salía de su boca parecía sajar la distancia entre ella y la verdad. El hombre mayor, ahora un aliado incómodo, miraba a todos con ojos llenos de furia y desesperanza. «Debemos actuar. No estamos a salvo», gritó mientras un nuevo estruendo resonaba desde el pasillo. La seguridad había comenzado a reunir fuerzas, pero el peligro seguía acechando. La niña dio un paso hacia adelante, empoderada por una valentía que sorprendió a todos. «Soy la hija de mi mamá y de mi papá. No tengo miedo». Su voz dulce pero firme cortó el aire como un cuchillo. La multitud contuvo el aliento. ¿Era un grito de auxilio o una declaración de guerra? El encapuchado tropezó un momento. Su expresión se tornó incierta. En ese breve instante, Alejandro sintió que tenía que aprovechar la oportunidad. «Vamos a salir de aquí. Juntos». Parecía la única opción, y en su mente, la conexión con su hija lo empujaba a seguir adelante. Todo en la habitación se movía a una velocidad desaforada. La seguridad avanzó. La confusión se palpitaba en el aire, pero Alejandro se quedó con la niña en brazos, tomando de la mano a Lila. «No dejaremos a Valentina», exclamó, compartiendo la fuerza que sentía con todos ellos. ¿Cuántas verdades más yacían ocultas en la sombra? Sin aviso, una ráfaga de luz iluminó el pasillo, y desde el fondo apareció un grupo de hombres en trajes oscuros, con expresiones serias. «Fuera de aquí, hay que evacuar». Los gritos se intensificaron mientras el caos se amplificaba, y el encapuchado vaciló ante la llegada de la seguridad. «Vamos», gritó Alejandro, arrastrando a Lila y a la niña. Mientras corrían, sentían el calor de la explosión a sus espaldas, como el aliento de un dragón enfurecido. ¿Podrían escapar y descubrir la verdad detrás de la traición y el dolor? Llegaron a la salida, donde los primeros rayos de luz del día descendieron sobre ellos como una bendición. Alejandro miró a Lila, una chispa de esperanza reflejada en sus ojos. Ella siempre había sido una parte de esto, y mientras el peligro se disipaba, el amor de aquel instante lo envolvía todo. Una vez fuera, Alejandro giró a la niña hacia él. Tú eres más valiente de lo que jamás imaginé», dijo, sintiendo que el sabor del miedo comenzaba a desvanecerse con cada palabra. Ella sonrió, y en ese momento, una risa y desesperación se entrelazaron. «Pero, ¿y Valentina?», preguntó Lila, su voz temblando. «No saben dónde está. Tenemos que encontrarla». Alejandro se sintió perdido. El nudo en su garganta le recordaba el dolor que aún los acechaba. La verdad estaba en el aire, pero aún así, solo el tiempo revelaría lo que los uniría. La respiración de todos lentamente se normalizaba. «No nos detendremos hasta que la encontremos», aseguró Alejandro, firmando su nueva determinación. Era un camino incierto, pero juntos podrían construirlo. Mientras miraban hacia el horizonte donde el sol comenzaba a brillar, una nueva historia se tejía entre ellos. Y ahora, querido amigo, tú necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de ver el contenido que tanto amas. Además,
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es crucial.